Trastornos del aprendizaje y memoria. Aprendizaje. Aprendizaje y la memoria. El aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos el conocimiento sobre el mundo, mientras que la memoria es el proceso por el que el conocimiento es codificado, almacenado, consolidado y posteriormente recuperado. Al estudiar, lo que hacemos es almacenar en el cerebro la información de los libros, para después utilizarla cuando sea necesario. En otras palabras, la información de los libros entra en nuestro cerebro a través de los ojos y se graba en la sinapsis que une las neuronas. Lo mismo ocurre con las imágenes. Cuando vemos una imagen también las almacena en la sinapsis. Nuestras mentes pueden distraerse cuando estamos estudiando e incluso quedarse en blanco. Sin embargo, siempre recuperamos nuestros sentidos y seguiremos estudiando. El aprendizaje y la memoria son procesos íntimamente relacionados. No se consigue separar el aprendizaje de la memoria, ni resulta posible realizar dicha distinción dentro del circuito neuronal. La sinapsis constituye el sitio físico que sirve de puente para el paso de información de una neurona a otra, permitiendo que las diferentes partes del sistema interactúen funcionalmente. La memoria es un proceso cognitivo relativamente complicado y en consecuencia se presume que el sistema neuroanatómico ha de ser complejo. Bien, ahora hablaremos acerca de los trastornos del aprendizaje y la memoria. Los trastornos del aprendizaje. La definición más utilizada de trastornos del aprendizaje es la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas, ya sea la lectura, escritura, cálculo, dibujo, entre otras, y que ocurren a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, siga una escolarización adecuada y su entorno sociocultural sea favorable. Es importante subrayar que durante los últimos años ha habido una tendencia hacia que prevalezca la idea de que no solo es posible distinguir los grupos tradicionales de trastornos del aprendizaje, sino muchos más grupos de dificultades en el aprendizaje, como por ejemplo la dislexia, disgrafia, disfasia, discalculia y dispraxia. La dislexia. La dislexia representa el prototipo por excelencia de una dificultad específica en el aprendizaje. Usualmente, la dislexia se reconoce durante los primeros años escolares. Sin embargo, es evidente que existen algunos indicadores tempranos que son precursores de este trastorno. Algunos de los niños disléxicos presentan un discreto retraso en la adquisición del lenguaje, fallas articulatorias, dificultades para aprender los nombres de las letras o de los colores, defectos en las secuencias de sílabas, algunas dificultades para hallar palabras o nombrar objetos o ilustraciones y problemas para recordar direcciones, números telefónicos y otras secuencias verbales. Entre las características de la dislexia tenemos dificultades en la lectura de palabras imprecisas con lentitud y con esfuerzo, dificultad para comprender el significado de lo que lee, dificultades ortográficas y en la expresión escrita. Las aptitudes académicas afectadas se presentan en grado sustancialmente por debajo de lo esperado para su edad cronológica. Disgrafía es una discapacidad de aprendizaje que afecta la escritura, que requiere un conjunto de habilidades de procesamiento motrices y de la información. Esto puede ser causado en parte por dificultades óptico-espaciales, lo que relativamente ve el ojo, dificultades para procesar el lenguaje, que es el problema al procesar y dar sentido a lo que el oído escucha. La disfasia es un trastorno en la adquisición del lenguaje, que se manifiesta en la alteración en la expresión y comprensión del lenguaje. Utilizan mímicas o gestos para poder expresarse. Algunos síntomas de la disfasia es la omisión de elementos gramaticales a la hora de organizar una frase.
pobreza de vocabulario y dificultad para recordar y repetir frases largas. ¿Por qué se produce la disfasia? Prácticamente no hay algo específico en el cual se pueda manifestar la disfasia. En cambio, se dice que la lesión cerebral o falta de oxígeno al nacer puede ser una de las causas específicas, también como traumatismo cráneoencefálico en el parto. ¿Qué es la discalculia? Es una dificultad para el aprendizaje, entre ellos el aprendizaje matemático. No se debe a una baja capacidad cognitiva ni mucho menos a la enseñanza deficiente. Esta afecta entre el 3 al 6% de la población. Su origen se debe a una anormalidad en el funcionamiento de áreas cerebrales que procesan el razonamiento en matemáticas, áreas parietales entre otras. Los niños con discalculia presentan una reducción en la materia gris en el surco intraparietal izquierdo. También se ve que esta dificultad de aprendizaje matemático puede ser heredable. Unos estudios demuestran que si un niño tiene familiares con ese trastorno, presenta el 10 veces más riesgo a padecerlo que el resto de la población. ¿Cómo podemos saber su manifestación? Pues podemos comparar el desarrollo típico de un niño con un niño de discalculia. Se sabe que los bebés con días después de nacer ya son capaces de distinguir entre dos objetos o más, mostrándole juguetes, mostrándole formas y colores. Ellos prestan atención y pueden, entre sus 4 años, contar esos juguetes con sus manos, con sus dedos, o a los 5 años sumar. Un niño con discalculia no tiene esa información. Dispraxia, trastorno psicomotriz que se caracteriza por la falta de coordinación de los movimientos y van acompañada de otros trastornos que pueden ser tanto cerebrales como verbales y puede afectar a la realización de actividades cotidianas, dificultando planear, coordinar y ejecutar movimientos físicos. Por otra parte, la persona con dispraxia tiene claro lo que quiere, pero sus respuestas motoras no corresponden a su intención, lo que genera entre ellos mucha frustración. Trastornos de la memoria. La pérdida de memoria puede ser un síntoma de disfunción cerebral y es uno de los motivos más frecuentes de consulta, especialmente en personas de edad avanzada. Los recuerdos pueden ser almacenados en la memoria a corto plazo o a largo plazo, dependiendo de lo que se trate y de lo importante que sean para la persona. La memoria a corto plazo conserva una pequeña cantidad de información que el sujeto necesita temporalmente, como por ejemplo la lista del supermercado. La memoria a largo plazo, como su nombre lo indica, almacena los recuerdos por largo tiempo. Ejemplo, el nombre de la secundaria a la que un sujeto perteneció en su juventud. La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo se almacenan en diferentes partes del cerebro. La memoria a largo plazo se almacena en muchas áreas del cerebro. Una parte del cerebro, el hipotálamo, ayuda a clasificar la información nueva y a asociarla con información similar que ya está guardada en el cerebro. Este proceso convierte los recuerdos a corto plazo en memoria a largo plazo. Cuanto más frecuentemente se utilice o recupere un recuerdo a corto plazo, más probablemente se transforme en recuerdo a largo plazo. Las causas más frecuentes de pérdida de memoria son los cambios de la memoria relacionados con la edad, el más común, deterioro cognitivo leve, demencia y depresión. Causas menos frecuentes. Muchos trastornos pueden causar un deterioro de la función mental que se asemeja a la demencia. Algunos de esos trastornos se pueden revertir con tratamiento. Se incluyen los siguientes: hidrocefalia normotensiva debido a un exceso de líquido alrededor del cerebro, hematomas subdurales, acumulaciones de sangre bajo la capa externa de la membrana que recubre el encéfalo, hipotiroidismo, glándula tiroidea poco activa, déficit de vitamina B12. Otros trastornos son solo parcialmente reversibles. Entre ellos se incluyen los que interfieren con el suministro de sangre y nutrientes al encéfalo, como una parada cardíaca, ciertos tipos de accidentes cerebrovasculares, convulsiones inusualmente raras, traumatismos cráneoencefálicos, infecciones cerebrales, infección por VIH, tumores cerebrales y el abuso de ciertas sustancias, como por ejemplo el alcohol. Muchas gracias por su atención.